Tampoco. Si la ponemos aquí, no. Es que aquí sí, pero lo que no hay es conexión. No quiero lo pasamos a otra computadora, que es la detecta. Si quieres, porque no me está detectando. No. Entonces, el tálamo fue descrito por primera vez por Galeno y su traducción sería una cámara interna. Nosotros una cámara entenderíamos que es un espacio vacío, ¿no? Como un salón. Pero realmente a lo que él se refería era como la parte más interna de una estructura. Tálamo le decía a la gente, por ejemplo, a su casa, donde estaba su recámara. Entonces, se puede decir que era la parte más escondida de la casa. Entonces, para Galeno eso era el tálamo, era la parte más central del cerebro. De hecho, ocupa el 80% del diencéfalo. Recuerden que el diencéfalo pues la parte central del cerebro, y este va a ser la estructura más grande que tengamos ahí. Entonces fue descrita por él y así se le llamó cámara interna. Bueno, a partir de él, pues van a tener nombre los demás estructuras que están cercanas, como es el hipotálamo, hipo, pues abajo, epitálamo que está arriba, o subtálamo que también está abajo del tálamo, ¿no? Entonces, por eso es importante el término. Bueno, el tálamo entonces va a tener esta forma, como la estamos viendo aquí, que es en forma como de un huevo, ¿sí? Va a tener una forma ovalada y no es una estructura única, vamos a tener dos, uno derecho y uno izquierdo, y ambos van a estar unidos por lo que es la comisura intertalámica, ¿sí? Entonces va a tener en la mayoría de las personas esta unión. En medidas, en longitud mayor va a ser de 3 centímetros aproximadamente y de ancho más o menos 1.5. Entonces tiene una forma ovalada. Bueno, si nosotros estudiamos cómo está el tálamo, pues vamos a ver que tiene dos bordes, uno anterior y uno posterior. El tálamo sería esta parte, perdón, aquí. Es un borde anterior y un borde posterior, y tiene también 4 caras, una cara medial. Obviamente estamos hablando de cada uno de los tálamos, recordemos que son dos, uno aquí y otro acá, uno derecho y uno izquierdo. Entonces está en la línea media, sería la cara medial, tenemos la cara lateral, la cara superior, o sea, lo que está hacia arriba, y la cara inferior, lo que está hacia abajo. Entonces, en su borde anterior va a ser parte de lo que es el foramen de interventricular. ¿Qué quiere decir? Que los dos ventrículos laterales se van a unir y en la parte inferior van a tener un agujero que comunica ambos ventrículos, y ese es el agujero de Monro, ¿ok? En la parte posterior va a estar la parte más prominente del tálamo, que es el pulvinar, ¿ok? Esto gordito de acá atrás, o esta parte que vemos aquí.
En la cara medial, como ustedes ven aquí, pues va a ser parte de lo que es el tercer ventrículo, su pared lateral del tercer ventrículo. Y obviamente que si la mayoría de las personas, como decíamos, está unido por la masa intertalámica, pues en esta porción de la cara medial la encontraríamos. Si nos vamos a la parte lateral, aquí, ¿sí? Pues entonces va a ser parte de lo que es la cápsula interna. Esto blanco que ustedes ven aquí, pues es el brazo de la cápsula interna, es esta como una V abierta aquí. Entonces, la parte posterior de la cápsula interna, pues lo separa de esto, que es el núcleo lenticular, que luego lo vamos a ver con los gángulos basales. Entonces, esta es la parte que está ahí. Pues vamos a la siguiente diapositiva. La cara superior, entonces ahora estamos viendo, en cuenta que es un huevo acostado, la parte de arriba, aquí se los puse, esto en azul serían los tálamos, uno de cada lado. Entonces vemos que la parte, esto hace contacto con el fornix, que es esto, que es como una asa, vemos aquí. Y también aquí arriba van a estar los ventrículos laterales, como lo podemos ver aquí. Esto es el ventrículo lateral, entonces la parte del posterior del ventrículo lateral, pues se puede decir que está sentado sobre el tálamo, que sería esto, ¿ok? Y en la cara inferior, o sea, la parte que se pega casi hacia el tallo, pues vamos a encontrar los núcleos subtalámicos que están aquí, esto que está en cafecito, y el hipotálamo, que es esta parte alrededor del tercer ventrículo. Entonces, esto es nada más un recordatorio de la anatomía, ¿ok? Ahora, nos vamos a ver cada uno de los tálamos. Aquí lo pueden entender un poquito mejor. Vemos los dos tálamos unidos en la línea media, por lo que dijimos que es la comisura intertalámica. Dijimos que la parte más prominente hacia atrás, esto se llama pulvinar, y abajo del pulvinar tiene como dos prominencias o dos chipotitos que se conocen como cuerpos geniculados. Y todo en medicina, recuerden que o se llama por donde está localizado o por lo que se parece. Entonces aquí los cuerpos geniculados, pues va a haber dos, uno medial y uno lateral. ¿Por qué se llama medial? Pues el que se acerca más a la línea media, y el lateral el que está hacia afuera, ¿ok? Luego tenemos cada tálamo, ¿sí? Se va a dividir en tres porciones por una Y, que la están viendo aquí en color gris, ¿sí? Que lo va a dividir en tres tramos. Una porción anterior que está como en naranja, una porción media que está en azul y una porción lateral que está en roja en cada uno de los tálamos, ¿ok? Entonces, y esa lámina que lo divide en tres a cada uno de los tálamos se llama lámina medular externa, ¿ok? Bueno, entonces, ya viendo cada uno de los tálamos, pues esa división que va a ser la lámina medular interna, entonces lo va a dividir en tres áreas, la parte anterior, la parte medial y la parte lateral. Y entonces cada una de esas partes va a tener núcleos y cada núcleo va a tener una función. No me voy a meter mucho en eso porque no es la clase de hoy, pero vamos a darle un repaso general. Y aquí les quise hacer como un resumen de lo que se dedica a cada parte. Entonces, la parte anterior, que es esta en color naranja o amarilla, recibe información de los cuerpos geniculados que dijimos que están acá atrás en la parte posterior, y del cíngulo que está en la línea media en la parte frontal, ¿sí? Forma parte del sistema límbico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues va a estar relacionado con la conducta y la emoción, esta parte anterior, ¿ok? Luego nos vamos a la línea media, que son estos núcleos que van a estar en color azul. Estos se van a estar relacionados con conexiones con la corteza prefrontal, también con la corteza temporal, a través del núcleo amigdalino, que está en el centro del lóbulo temporal. Y en general esto va a transmitir información sensitiva, somática y visceral, y va a estar relacionada con la expresión emocional. Por ejemplo, si nosotros recibimos un piquete, pues aparte de sentir dolor, hacemos una expresión de dolor. Entonces, esto está relacionado con eso, ¿ok? Luego nos vamos a la parte lateral, la que está aquí en rojo. Y en esta parte lateral vamos a tener dos hileras, una parte dorsal y una parte ventral. ¿A qué se le llama dorsal y ventral? Así como nosotros estamos, pues, o como ustedes ahorita sentados, lo que tienen aquí adelante hacia el vientre, pues es la parte ventral. Y lo que tienen hacia la espalda es la dorsal. Si ustedes estuvieran como inclinados hacia adelante, su parte ventral les quedaría hacia abajo y la dorsal arriba, ¿sí? Entonces, así como es en nuestro cuerpo, así está en el tálamo, ¿sí? Entonces tenemos dos partes, una dorsal que podría ser como si fuera la espalda del tálamo, ¿sí? Está aquí atrás,
y la parte ventral, que está más hacia adelante, hacia el vientre de nosotros, pues, sería esta zona. En la parte dorsal tenemos estos tres núcleos, aquí los pueden ver con sus iniciales. Tenemos el lateral dorsal, LD, el lateral posterior, LP, y prominencia que dijimos, ¿cómo se llama la parte de hasta atrás del tálamo? Pulvinar. Entonces, estos tres constituyen la parte dorsal, ¿sí? Y dijimos que el pulvinar tenía estos dos como chipotitos o cuerpos geniculados. Que se acerca a la línea media, medial, y que está hacia afuera, lateral. Estos dos cuerpos se van a relacionar con dos sentidos, ¿no? Uno es el de la vista y el otro el de la audición. Para que ustedes lo recuerden, vamos a tratar de recordarlo de esta forma, a ver si se les hace fácil, así yo lo recuerdo. Recuerden que, por ejemplo, la vía corticoespinal, la parte del lado derecho maneja la izquierda y viceversa. Y aquí es exactamente así también. Entonces, para recordar nosotros dónde tenemos la nariz, en la línea media, ajá. Pero como en esta parte del sistema nervioso, yo siempre digo que está como al revés todo. Entonces, lo que está en la línea media, que es su nariz, lo va a manejar ¿quién? El cuerpo geniculado lateral, lo que está hacia afuera. ¿Y las orejas dónde las tienen ustedes? ¿Mediales o laterales? Laterales, pero como les digo, todo esto aquí como que es al revés. Entonces, ¿quién va a manejar las orejas o la audición? El medial. Así pueden ustedes recordarlo si lo asocian como la vía corticoespinal que va al revés. Bueno, no al revés, contrario, ¿sí? Pues aquí también es contrario. Lo que está en la nariz, que está en la línea media, lo maneja lateral, y la visión que está más lateral, medial, lateral, lo va a manejar hacia adentro, ¿ok? Entonces, recordarlo así, geniculado lateral, visual, y medial, lo auditivo. Entonces, exactamente al revés, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Bueno, la parte ventral, ¿sí? Aquí está. Me faltó decirles algo. Casi todas nuestras vías, tanto sensitivas, motoras, todo lo que nos relaciona con el exterior va a pasar aquí. Entonces, como pasa por aquí, se le conoce como centro de relevo. ¿Cómo es un relevo? Como las carreras de relevos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto? Si nosotros queremos correr una distancia, pues una parte la corre alguien y otra parte otra. Es igual aquí. Entonces, aquí es como un centro donde hace el cambio. Entonces, eso es por el relevo. Todas las vías pasan por aquí, pero hay una que no pasa así directamente. O sea, sí está relacionada, pero no hace ¿cómo se dice? Un relevo ahí específico. ¿Cuál de las vías? Por ejemplo, que no sea visión, visual, gustativa, ¿cuál no pasa? La olfatoria. Entonces recuerden, la vía olfatoria no hay así como un centro que diga, aquí hizo el relevo exacto. Sí está relacionado, pero no a través, o sea, no un punto exacto, ¿ok? Entonces recordar que esa es la única vía que no. Y recordar que de la vía motora no estamos hablando de la vía piramidal, ¿sí? Con la que nosotros movemos o hacemos movimientos voluntarios. Si ahorita yo les digo, levanten la mano, pues eso es voluntario. Pero los movimientos que son extrapiramidales, que no son realmente voluntarios, esos son los que realmente maneja el tálamo. Está relacionado con la vía extrapiramidal, ¿ok? No tanto con la piramidal, aunque sí tiene relación. ¿Por qué? Porque está pegadito a ella a través de quién. ¿De quién que está a su parte externa? A ver, se nos acabó el tiempo. Cápsula interna. ¿Me pueden decir si sus compañeros sí nos están viendo o ya no? Ok, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan quién está al lado del tálamo? La cápsula interna. Y ahí sí pasa la vía motora piramidal. Entonces, cualquier cosa que se altere aquí, pues sí nos puede afectar a la vía piramidal, pero no porque la vía piramidal esté pasando al tálamo, ¿sí? Recuerden eso, por favor. Bueno, en la parte ventral, entonces, aquí lo que vamos a tener, aquí como dice, miren, tiene relevo de la vía motora, ya les dijimos, más relacionado con la vía extrapiramidal. Y estos dos núcleos, tanto el anterior como el lateral, se van a relacionar con la parte motora, ¿ok? Y la parte posterior se va a relacionar con la parte sensitiva, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, tenemos ventral anterior, ventral lateral, y el ventral posterior, o sea, realmente son tres núcleos, pero el ventral posterior, ¿qué pasa? Se divide en tres partes como está aquí, ¿ok? Tenemos que está en la línea media, se puede decir de esta parte, sería lo que es el ventral intermedio, el posteromedial y el posterolateral, ¿sí? Pero esa es división del ventral posterior, ¿sí? Entonces, para que así lo recuerden. Bueno,
Más o menos dimos un repaso de los núcleos. Yo sé que ayer, o no sé quién les haya dado la anatomía, los vieron con más calma. Aquí es nada más un repaso para que podamos entender el caso clínico. Y ahora nos vamos un poquito con la irrigación. Aquí nada más es recordar, pensemos que el tálamo es como un huevo y que tiene su porción anterior y su porción posterior. Toda su circulación va a depender de la circulación posterior. Si ustedes se tocan en el cuello, van a sentir que pasan dos arterias importantes que vienen del corazón y van a la circulación anterior y media de nuestro cerebro, que serían ¿quiénes? Las carótidas. Entonces, esa está dada por la circulación anterior. Y en la parte posterior, ¿quién nos va a dar la circulación? Las arterias vertebrales, que las dos se juntan y forman una sola, que se llama basilar. Entonces, viene la arteria vertebral de cada lado, hacen una sola y entonces nos forman lo que es la arteria basilar. Y luego la arteria basilar se va a dividir en dos arterias. Ajá. ¿Cuáles son? Las cerebrales posteriores. Entonces, las cerebrales posteriores dependen de la circulación posterior que viene de las vertebrales. Y las cerebrales anteriores y las cerebrales medias van a depender de la circulación de la carótida que está por delante. Ustedes se lo pueden tocar aquí en el cuello, ¿ok? Bueno, el tálamo entonces va a estar irrigado por la circulación posterior, que es entonces dependiente de la vertebral, de la basilar y después de las cerebrales posteriores. Aquí lo pueden ver, ¿sí? O sea, me faltó aquí la vertebral que viene más abajo, vertebral, perdón, aquí, luego la basilar y la cerebral posterior. Y tiene, como se ve aquí, 5 ramas. En este esquema, si quieren no lo anoten todos, se los voy a pasar para que lo puedan leer. Está por colores, aquí se lo puse. Entonces, la primera, que está como verde, se llama arteria polar. La segunda, de en medio, se llama la paramediana o de Percherón. La tercera, la tálamo geniculada. La cuarta, esta, la coroidea posteromedial. Y la quinta es esta de hasta atrás, que es la coroidea posterolateral. Bueno, fíjense que antes de la división de convertirse, pasar de basilar a la cerebral posterior, hay un pedacito, ¿sí? Si lo ven aquí, un pedacito que está antes de convertirse a la cerebral posterior y antes de dar origen a la comunicante, ¿sí? Entonces, este pedacito, en muchos libros de anatomía le dicen que se llama la comunicante basilar. Este cachito que está más rosita, ¿sí lo alcanzan a ver ahí? Bueno. Entonces, en ese pedacito, ¿por qué es importante? Porque ahí nace esta segunda arteria, Percherón. ¿Por qué tiene nombre? Porque fue aquí hizo la descripción. Y dijo él que podía esta arteria, ¿sí? Nacer de estas diferentes formas. Fíjense aquí. Está la tipo 1, ¿sí? En la cual nace directamente cada una de las cerebrales posteriores, o sea, una y una, ¿sí? Puede ser la 2A en la que las dos, Percherón o la de paramediana, van a nacer de un solo lado, ¿sí? De una sola cerebral posterior de un solo lado, ¿sí? Y está esta otra, donde tiene un nacimiento y luego se divide como una y la otra que tiene como un semicírculo que une ambas y ambas arterias y de ahí nace cada una. Estamos hablando de este pedacito que les dije que es cerebral posterior, pero que se llama comunicante basilar porque es antes de que nazca la comunicante posterior, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? Imaginemos que por alguna causa se tapa una de estas arterias que son chiquititas, casi como un cabello, ¿sí? Entonces, si por ejemplo en el tipo 1 se me tapa esta, que es la del lado, este es derecho y este izquierdo, si lo estamos viendo desde atrás, se me tapa esta, ¿qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? Se me va a tapar aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Obviamente, si se tapa esa arteria, pues no le va a llegar sangre al tálamo. ¿A cuál tálamo? A este lado, el derecho, vamos a suponer, si la estamos viendo desde atrás, ¿ok? O sea, es como si estuvieran viendo ustedes desde acá atrás, ¿ok? Entonces, este derecho se va a infartar, pero el del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Se queda bien, ¿ok? Entonces no tiene problema. ¿Qué pasa si aquí se me tapa la arteria estamos hablando del mismo lado, del lado derecho? Aquí se salvan los dos tálamos, porque la irrigación depende del lado izquierdo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se tapa el izquierdo? Pues se nos van los dos tálamos, ¿ok? O sea, se infartarían ambos. ¿Qué pasa aquí también? Si se tapa aquí, bueno, si se tapa en la arteria cerebral posterior, pues se van a ir también los dos tálamos. Si se tapa un poco más arriba, ya sea aquí, pues también los dos tálamos. Si se tapa una de las ramas, pues uno de los dos. Pues por eso es importante ver qué variante nos tocó tener a cada quien. ¿Y qué pasa en esta? Si yo tengo un tapón en este lado, ¿sí? Por este circulito que tengo, le va a llegar sangre,
¿Sí me explico? Si yo tengo un tapón aquí, pues la sangre va a correr por este y a través de este circulito, que es medio círculo que tengo, pues va a pasar. Entonces, este puede ser el que le salga un poco más, ¿no? Porque tiene un doble conexión, se puede decir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? O sea, si yo tengo un tapón aquí, pero libra esta parte, ¿sí? Puede ser que el paciente no tenga alteración en el tálamo. Entonces, si ven que dependiendo dónde se tape, puede cambiar y cómo puede ser un infarto talámico, ¿sí? ¿Queda claro? Ok, bueno. Nos vamos entonces ahora con esto que ya vimos a ver qué puede pasar con el tálamo. Bueno, no hay algo así como muy específico, no es como, por ejemplo, si se me daña la vía corticoespinal, yo tengo un infarto en la región motora de un lado, pues se me va a paralizar el otro. Y eso es específico de que tuve un problema, por ejemplo, en cualquier parte de la vía corticoespinal o en la corteza, ¿no? Aquí las manifestaciones, precisamente porque es un área de relevo, ¿qué quiere decir? Que van a ser múltiples, ¿sí? Que van a afectar probablemente a casi todo, a muchas partes, pues, de nuestro organismo en cuanto a su función. ¿Por qué? Porque ahí hace relevo muchas cosas. O sea, podemos tener alteraciones de audición, del gusto, de la vía motora, de la vía sensitiva, entonces de la parte emocional por su unión con el temporal y el sistema límbico. Entonces quiere decir que puede ser muchas manifestaciones clínicas. Y también pueden ser muchas las causas que provoquen que el tálamo se dañe. Podríamos pensar que tengamos un tumor, que tengamos una malformación, que se nos tape y nos dé un infarto. O sea, pueden haber muchas causas, una infección, como lo vimos, un traumatismo, ¿no? Entonces puede haber muchas causas que afecten al tálamo. Pero la más predominante va a ser la vascular, como ya vimos. ¿Por qué? Porque sus vasos son pequeños y la más frecuente pues es que se lleguen a tapar o se lleguen a romper, ¿ok? Entonces es de la parte más importante. Entonces nos vamos a centrar en dos casos de los más clásicos del tálamo. Entonces, vamos con el primero. Entonces aquí les presento. Las fotos que les puse no crean que es del paciente, no les puedo poner las del verdadero paciente, tomé una foto más o menos de la edad para que tuvieran una representación, ¿ok? Bueno, entonces aquí les presento un caso. El primero es una mujer de 52 años, tampoco está tan viejita, ¿no? Con antecedentes de presión alta, hipertensión e hipercolesterolemia. Entonces tenemos dos antecedentes de importancia. Ingresa a la unidad de terapia intensiva por presentar pérdida del estado de alerta en forma súbita y tuvo relajación del esfínter urinario, ¿sí? Entonces, con estos datos, ¿qué podrían pensar ustedes que le haya pasado a esa persona? Algo, podría ser algo, infarto crónico, crónico, ¿no? ¿era una enfermedad crónica o es algo? Infarto. Algo agudo. De las agudas, ¿cuáles pensarían que pueda ser? Un infarto. Un EBC. Del EBC, ¿cuáles creen? O sea, EBC, pues es un evento vascular cerebral. ¿De qué tipos tenemos? Hay dos, hemorrágico o isquémico. Así con estos datos, ustedes podrían decir cuál de los dos le pasó. No. Más probable, isquémico. ¿Por qué? Puede ser. ¿Y por la presión alta? ¿Qué podría pasar? Entonces puede tener cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces no nos saca mucho de apuro, ¿verdad? Bueno, vámonos a lo siguiente. En la exploración de ingreso, entonces la paciente está estuporosa. ¿Sí saben cuáles son los estados de despierto de alerta? En general son 4, ¿cuáles serían? Así como están ustedes aparentemente. Primero, despierto o alerta. Segundo, así como están algunos ahorita que se acaban de levantar, somnoliento, ¿ok? El tercero, estuporoso. ¿Estuporoso qué quiere decir? Así a grandes rasgos, ¿qué pensarían que puede pasar? Ajá, con el dolor. Ajá, entonces lo toco, porque bueno, si te estás dormido y te tocan, ajá, pues tú te despiertas, ¿no? Entonces ahí podrías decir que está somnoliento, es que le tengo que estar hablando o estimulando para que se mantenga despierto. Pero estuporoso es que no despierta, ¿sí? Pero que responde al dolor, por ejemplo, lo pellizco y retira. Entonces está estuporoso. Y estar en coma, que no responde ni a ningún estímulo, ¿ok? Entonces, esos son los estados. Entonces, aquí nos está diciendo que la paciente está estuporosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor si la tocaban, pues podía retirar, pero no se comunica, no está despierta, ¿ok? Dice que su presión arterial a la hora de llegar, 190, 130, ¿sí? Entonces, imagínense, si ya llegó a pasar algo, o sea, tuvo un sangrado o algo pensando en eso, pues la presión, ¿cómo sigue? ¿Alta o baja? Alta, está tendiente al alto. Y luego dice aquí, escala de Glasgow. ¿Qué mide la escala de Glasgow?
Estado de conciencia. Ajá, ok, sí, estado de conciencia. Entonces, dice 7 puntos, ¿ok? Bueno, pero aquí, por ejemplo, con el Glasgow, nosotros podemos definir neurológicamente cómo está un paciente o solamente nos dice cómo está de despierto. Bueno, podemos medir lo verbal, la respuesta Ajá. ocular y la motora. Exacto, pero lo que nos mide realmente es el estado despierto, no me dice si tiene un déficit, o sea, no me va a medir si se le mueve el ojo, si está parético, si siente o no alguna cosa, ¿no? Entonces, solamente me va a decir el estado de alerta, ¿ok? Entonces, sí, como ustedes dijeron, de despierto. Aquí, ahorita lo vamos a checar, pero dice que la respuesta ocular está en 2, la verbal en 1, ahorita vemos, ustedes me van a decir cómo estaba al final, y que la parte motora está en 3. Si quieren anotarlo por ahí para que veamos cómo estaba cuando llegó. Las pupilas de 3 milímetros, se puede decir que casi estaban normales, respondía a la luz, dice normorefléctica, o sea, le ponemos la luz y si se mueven, y dice que tiene hemiparesia derecha, ¿sí? Si estuviera hemipléjica, pues no podría yo ver si retira o no en esa parte, pero quiere decir que si le estimulo el lado afectado, a pesar de que no obedezca, tiene una fuerza 2 de 5, o sea, apenas retira, ¿ok? Y tiene Babinski, que es un reflejo anormal que nos marca que está fallando la vía piramidal, entonces tiene Babinski derecho y tiene signos meningios ausentes. O sea, ¿por qué vemos signos meningios? La sangre, si es que realmente ya tuvo un sangrado importante, pues se va a llenar de sangre líquido cefalorraquídeo y eso generalmente provoca como si tuviera una meningitis. Entonces, generalmente el paciente va a tener rigidez de nuca, entonces cuando queremos doblar la cabecita, no se puede. Y eso puede marcarnos que tenga una hemorragia. Entonces, por eso se lo pongo en ese momento, no lo tenía. ¿Ok? Déjenme pasar al que sigue. Entonces, vamos a platicar un poquito. ¿Qué presión decíamos que tenía? Por lo menos alta, pero ¿se acuerdan cuál? 130, digo 190, 130, ¿ok? ¿Qué alteraciones neurológicas importantes se encontraron ahorita al ingreso? Entonces, estaba estuporosa, ¿qué más? Estaba hemipléjica, ajá, ¿qué más? Tenía el Babinski, bueno, de lo que me acuerdo, ¿ok? Ahora, ¿qué Glasgow tiene y por qué? Decía que tenía un 7, ajá, entonces eso ya nos marca que tiene un daño importante. ¿Recuerdan la escala de Glasgow o no? Sí, bueno, aquí se los voy a poner. Entonces, anotaron los datos que tenía, y ahorita me regreso. Decía que tenía apertura ocular. Bueno, la escala de Glasgow mide 3 cosas. La apertura ocular, acuérdense que es para medir qué tan despiertos estamos. Entonces, ahorita la mayoría aquí, pues tiene una apertura ocular espontánea, ¿no? Si está somnoliento, pues es cuando le hablo. Si le digo, oye, ¿y te estás durmiendo? Pues a lo mejor ahí despierto. Entonces, y el otro es al dolor que dijimos, que es cuando está, por ejemplo, estuporoso. Y si no hay respuesta ocular, pues está en coma. Entonces, más o menos ahí ya van viendo. El paciente, entonces, de nuestra paciente, ¿qué tenía de apertura ocular? Entonces, ¿cómo estaba? Solo al dolor, ¿verdad? Entonces sí corrobora que estaba estuporosa. Luego, su mejor respuesta motora. ¿Por qué les pongo mejor respuesta motora? Acuérdense, esta paciente está hemipléjica o hemiparética, ¿no? Hemipléjica es que no mueve nada y hemiparética que mueve poquito, ¿ok? O que está disminuido. ¿Por qué les digo mejor respuesta motora? Vamos a suponer que la paciente no estuviera estuporosa, estuviera despierta, pero fuera yo, no muevo la mitad derecha, ¿sí? Entonces, si ustedes me miden mi respuesta motora en el lado derecho, ¿cómo me va a salir? Porque no hay respuesta motora, pero dice que midan la mejor respuesta motora. ¿En dónde me la van a medir si yo no muevo la mitad derecha? En la izquierda. Y ustedes me dicen, levanta la mano y yo la levanto, entonces ahí obedezco órdenes, yo tendría 6, aunque de este lado esté a la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos valorando si yo estoy despierta, no si muevo o no muevo. ¿Sí me explico? Entonces, recuerden, la mejor respuesta estamos evaluando, no importa que esté paralizado. Si lo miden del lado paralizado, pues les va a salir que está en coma, ¿ok? Entonces, del lado que sí mueve. Entonces, aquí dice, mejor respuesta motora, obedece órdenes, levanta la mano, la levanta, ¿sí? Localiza el dolor, o sea, si no puede obedecerme, pero cuando yo le pellizco, trata de retirar, pues está sintiendo el dolor. Si cuando retira, por ejemplo, ustedes me pellizcan, yo estoy afástico y no puedo hablar, y quito la mano, ¿sí? Pues ahí es que estoy localizando el dolor bien. Pero si mi flexión es anormal, ¿sí? Perdón, mi flexión es normal, aquí es flexión normal, retira. Flexión anormal es que puede ser que yo esté pronando o esté extendiendo. Entonces, dependiendo de eso, si es flexión o extensión, serían estos, y eso es lo que nos pasó con nuestra paciente. Ella tiene una flexión anormal, ¿sí? Entonces,
es como si pronara, está en 3. Ajá, y si no hay respuesta, pues es que está en coma. Igual que pasa cuando están anestesiados. Esta paciente dice que ingresó a cuidados intensivos. Entonces, seguramente se tuvo que intubar, le dieron apoyo para respirar, y pues aparte de que va a estar con sedantes, pues entonces es difícil valorar eso, ¿sí? Y respuesta verbal, entonces 5, es que está orientado, conversa, así como estamos platicando ahorita, está desorientado, confuso, como cuando le anda medio borrachín, ¿sí? Palabras inapropiadas, o sea, no corresponde lo que dice, sonidos incomprensibles, por ejemplo, cuando nada más hacen como gruñidos o gemidos, y si no hay respuesta, ¿sí? Entonces, no recuerdo ahorita cuál era la que tenía nuestra paciente, pero creo que es sin respuesta porque seguramente no se movía, ¿ok? Bueno, entonces, regresamos aquí. Ahora, ¿qué estudio a ustedes llega a la paciente urgente? ¿Qué necesitan saber? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué estudio es el rápido que podemos hacer? Una resonancia magnética. A la paciente. ¿Alguien me puede decir qué vemos en la primera imagen aquí? Esta es una tomografía. Para que ustedes entiendan una tomografía, van a imaginarse que la cabeza de alguien, la suya o la de otro, es como una pieza de jamón completa. Ajá. Entonces, hasta así agarramos la cabeza y la pasamos, pues no podemos saber lo que tiene adentro. Pero si nosotros la rebanamos, hacemos rebanadas como pasar el jamón en una rebanadora, cada rebanada nosotros podemos verla y observar si tiene huesos, si tiene carne, si tiene vasos, qué tiene, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que la tomografía va a hacer eso, va a ser una rebanada, ¿sí? Y esta es la rebanada, se las está presentando, está por encimita de los ojos, aquí alcanzan a ver un bordecito del ojo, entonces esta es la parte de adelante de la cara y esta es la parte posterior, entonces está pasando aquí. Todas las tomografías las vamos a ver en blanco y negro, como las teles antiguas que eran, ¿cómo se llama? Como escala de grises, ¿sí? No a colores. Y lo blanco, por ejemplo, aquí es el hueso, lo blanco así que muy blanco. Se puede ver el hueso o la sangre también la podemos ver blanca, ¿ok? Entonces, para que lo recuerden. El cerebro lo vamos a notar en este tono así como grisáceo. El aire lo vamos a ver totalmente negro, ¿sí? Como por ejemplo aquí que tenemos el seno frontal y vemos todo negro. Y el agua que está dentro, ¿sí? Es que yo te lo tengo. Ok, entonces, ¿les parece que la continuamos en la tarde? Volvemos a entrar a Zoom y la terminamos, ¿sí? En la tarde, ¿qué hora? Pues ustedes díganme, como a las 6. ¿O me dicen qué horario? Para Sí, terminar. ya, pero ya sería virtual. Sí, virtual lo hacemos, ¿ok?